amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Era muy importante, Dios. ¿Cómo que Dios la vino a hablar? Era todo el porcentaje de personas que creen en Dios a través de su palabra. Pero nos entra por aquí y nos sale por aquí. Decimos oír, pero la verdad es que escuchamos. Cuando buscamos en el diccionario la palabra escuchar, dice prestar atención. Pero aunque estemos así como mirando a los ojos del que nos habla, no estamos prestando atención de verdad. Muchas veces tenemos la mente en una cosa, las preocupaciones, las angustias, el hambre, la desesperación, todas las cosas, y no nos llega al corazón. Entonces nos entra por aquí y nos sale por aquí. Muy importante cuando aquí, cada vez que hacemos una conferencia o estamos en reunión, hacemos participar a la persona de comprender que aquí el pastor es Dios. ¿Y por qué el pastor es Dios? ¿Cómo es que Dios me pastorea? Bueno, porque la palabra no es mía, sino del que me envió. Por eso damos libro, capítulo y versículo. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene un bolígrafo y un cuaderno, usted anota el título y va anotando las citas bíblicas. Y luego, cuando transcribe de la Biblia al cuaderno, el título y cada cita bíblica, usted tiene un estudio. Y en ese estudio, cuando usted está transcribiendo, entonces se le va poniendo en su mente y en su corazón la palabra de Dios, no la del hombre. Ahí, cuando usted está transcribiendo, usted está hablando, usted tiene una comunicación con Dios, una comunión con Dios. A esa palabra es que usted tiene que prestarle atención. Porque en esa palabra no hay engaño. En esa palabra es inspirada por Dios. Hermano, pero muchos escribas agarraron y valga la redundancia, poniendo la escritura, tergiversaron lo que estaba queriendo decir el Señor por hablarlo en otras lenguas como el arameo o el hebreo traducido al griego o al español. Entonces, cuando esto ocurre, una que otra palabra la cambia, pero el contexto sigue siendo el mismo. O sea, la enseñanza de lo que se está viniendo hablando es la misma. La corrección viene de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro consejero, como aquel que verdaderamente nos está dando todo, valga la redundancia, todo su consejo, ¿verdad? Cuando el consejo proviene de Él, cuando no obedecemos al consejo, entonces no estamos desobedeciendo al ministro, al apóstol, o al ministro o al apóstol, ni aún a Cristo de Nazaret, sino directamente a Dios. El estudio de hoy se llama Siendo agradecido con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra? Bueno, que Dios hizo al hombre natural, lo hizo con sus deseos terrenales. Entre ellos está la codicia, la avaricia, idolatría, están fornicación, adulterio, inmundicia, hechicería, borracheras, enemistades, y pare usted de contar, celos, ira, contienda, todo eso está en la carne. Pero Dios lo hizo en su propósito de esa manera. ¿Con cuál es la función? De que ahora Él tome al ser humano y te hace un llamado. Cuando tú prestas atención al llamado, ¿no? Ya Dios te llamó, te tocó el corazón para que prestes atención. Empieza a haber una transformación por la palabra de Dios. Un cambio en nuestra vida. A uno nos agarra en el vientre, a otro de niño, a otro más hombres, otro más ancianos, y otro más adultos y otro más ancianos.
Pero lo cierto es que aunque muchos se quejan por ahí, míralo ahora, después de haber hecho tanta maldad, resulta que ahora hay que evangélico, o ahora hay que cristiano, o ahora hay que el santo. Bueno, estamos llamados a la santidad, porque el hombre natural no es santo. Y el hombre natural no es semejante a Dios, sino que Dios ahora está agarrando al hombre natural, al primer Adán, y lo está transformando en el segundo Adán, como un Cristo vivificante. Por eso vemos entonces que nosotros conocemos al primer Adán que cometió el error. La gente conoce la palabra error, que viene del arameo, pero pecado, lo que quiere decir es error. Bueno, Adán cometió el primer error, y como cometió el primer error, de ahí todos erraron, pues. Pero el que erra y los que yerran, todo eso proviene de Dios. Entonces Dios lo hizo todo así para ahora tener misericordia de todos. Y nos está llamando para tener misericordia. Hoy ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha traído a oír su palabra. Y ella es la que cambia y la que transforma. ¿Puede un hombre poner su confianza en otro hombre? No, en ninguna manera, porque dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso, llamo mucha la atención para que los hermanos entiendan que aquí se le presta la atención a Dios, y se pone toda la confianza en la palabra de Dios, no en lo que creen los hombres. ¿Sí me explico? Muy importante eso. Así que damos gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, porque la gloria es para Dios, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales. Muchos no saben, aún llamados pastores, curas y sacerdotes, no saben que el último de los profetas es Juan el Bautista. Porque los profetas son desde Abraham, o si lo quieren hasta Enoc, desde Enoc hasta Juan el Bautista. Pero en la Biblia dice que el primer profeta era Abraham, se le llamó profeta, pues. Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista, la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. ¿Dónde está eso? En el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Juan el Bautista es el último de los profetas. Entonces hay muchos por ahí, no, que yo soy el profeta fulano de tal. No son profetas nada. Muchos de ellos son charlatanes. El último de los profetas, según las Sagradas Escrituras, según el Señor Cristo bendito, es Juan el Bautista. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Así que doy gracias a Dios por esos profetas originales. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito, que entregó su vida por mí. Doy gracias al Dios de la gloria por los apóstoles, porque hasta el día de hoy los verdaderos apóstoles dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Los demás son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Solamente los 14 apóstoles, uno que escogió Cristo resucitado, uno que escogieron los apóstoles porque echaron a la suerte, y los 12 apóstoles que escogió Cristo de Nazaret. Por esos apóstoles yo doy gracias. Hay algo que se no habla de 14. Yo entiendo que hay 12, más Pablo que sería el 13. Lo que pasa es que cuando Judas muere, echaron suerte y cayó sobre Matías. Entonces ese es el 13. Y el apóstol Pablo, 14. Amén. Ahora bien, doy gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Dios es Dios de vivo. Y hoy esos apóstoles siguen hablándonos. ¿Ves? Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como Noé, como Job y como Daniel. La humildad de Noé para obedecer a Dios fue sin mancha. La integridad de Job para decir Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre, fue sin mancha. Y la fe de Daniel fue sin mancha.
Ve, si quieres me quita la vida, pero no voy a doblar mis rodillas delante de ninguna imagen. Porque Dios es el único Dios verdadero, invisible e inmortal. No hay otro Dios fuera de Él. Así que muy importante esto. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador. Porque en todas partes donde tú estás, así hayan tribulación, angustia, hambre, desnudez, cualquier cosa, siempre el Espíritu Santo te llena de consuelo. Siempre está ahí apoyándote. Entonces, donde no llega un pastor humano, llega Cristo, que es el pastor de todos nosotros, que es el Espíritu Santo, porque Él no está fuera de ti, sino dentro de ti. Porque es el ser viviente que te mueve. Es la llama flamante de Dios que está en nuestros corazones. Por eso no nos abandona y no nos deja jamás, no nos deja solos. Muy importante mantener esa fe, esa integridad y esa humildad de estos tres en Cristo Señor nuestro. Porque es Cristo la única esperanza, más nada. Y de hecho, según Colosenses capítulo 1, versículo 27, es Cristo en nosotros la única esperanza que tiene este planeta. Si el hombre no cambia la mentalidad y no llega a la mentalidad de Cristo, este planeta queda destruido. Porque es el mismo hombre que, como si fuera un parásito, destruye al planeta. Por eso el hombre, el problema aquí radica en la forma de pensar del hombre. Si toda la humanidad la sacáramos del planeta y la lleváramos a la luna y de allá miráramos el planeta, vemos cómo todo florece y va bien. Pero al meter al hombre, el hombre es egoísta, el hombre natural es egoísta, el hombre tiene fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades, y pare usted de contar. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el hombre? Con el hombre natural, ser transformado. Ese es el trabajo que Dios está haciendo, transformándonos a imagen y a semejanza de Él, como está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, todos estos que tienen estos deseos terrenales activados, ¿son imagen y semejanza de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ser imagen y semejanza de Dios? Condenando los deseos terrenales en nuestra carne, y que los frutos del Espíritu sean los que salgan a florecer en nosotros. O sea, que el amor, la bondad, el perdón, mansedumbre, templanza, tolerancia, se manifieste en nosotros. Si eso se llega a manifestar en nosotros y los deseos de la carne menguan hasta quedar destruidos, entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios, como Cristo el Nazareno. Es el trabajo que Dios está haciendo con las Sagradas Escrituras. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Vamos a darle la utilidad que tiene. Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. A fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios, ¿dónde está el hombre de Dios? Porque somos los que estamos ahorita oyendo y queremos ser transformados. Ese es el hombre de Dios. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Qué está haciendo Dios aquí en esta reunión y con todos estos miles de millones de hermanos que están oyendo esta conferencia? Bueno, nos está transformando. ¿Ve? Nos está haciendo perfectos en Cristo Señor nuestro. Ahora bien, bendecidos, ¿cómo podemos nosotros, cuál es la labor que debemos nosotros hacer? Dejarnos llevar por la mano de Dios. Él nos va a guiar. ¿Y cómo nos guía? Con su palabra. Por ejemplo, tenemos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios, dice el amado apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué pasó con Cristo? Que se presentó en un culto, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por el perdón de pecados. Ahora no, si Él lo hizo por nosotros, nosotros debemos de hacerlo por Él. Ah, pero ya Él murió. No, porque Dios es Dios de vivo. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué creen ustedes que nos llaman miembros del cuerpo de Cristo? Porque vosotros sois el Cristo viviente. Vosotros sois los miembros del cuerpo de Cristo. O sea que a mí me vino a visitar hoy Dios. Porque Dios mora en vosotros. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Así que debemos de presentar el cuerpo nuestro ahora que tenemos conocimiento, como un sacrificio, aunque lo estamos haciendo por amor, no deja de ser un sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre natural prefiere más estar borracho, prefiere más estar fornicando, prefiere más estar adulterando, prefiere más estar en los deseos de la carne que en los frutos del Espíritu. Entonces es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Si Cristo dio su vida por mí, porque yo no la voy a dar ahora por Él, pues. ¿Y dónde está Él? En vosotros. Si un sacrificio no debería de haber una pérdida, no debería ser algo que es negativo. Porque el sacrificio es oficial lo sagrado, y lo sagrado es lo bueno. Porque muchas veces la gente, cuando dice sacrificio, es como que le costara mucho, que le doliera. Bueno, Pablo dice, sí, por lo menos Pablo dice, por mi hermano ni beberé ni comeré para no ser piedra de tropiezo. O sea, en la Biblia no dice no bebáis, pero dice no te emborrachéis. Si yo me voy a beber, que sé que en la Biblia no dice que no beba, pero ustedes me vieran a mí ya con una cerveza en la mano y bebiendo entre amigos, yo para ustedes no tendría la misma, o ustedes para mí no tendrían el mismo respeto. Entonces, por ustedes ni comeré ni beberé, es lo que está diciendo Pablo. El beber no es malo. El exceso es lo malo. Cristo bebía, pero Cristo no quiere un borracho arrastrando. Sí, pero hay personas de mente débil, por lo menos, si yo estoy contigo y me tomo una cerveza contigo, por la mentalidad que tú tienes, no me ves a mí en un acto mal. Pero hay personas que con la debilidad de la mente, por ese hermano que me ve a mí con una cerveza en la mano, ese hermano se pierde. Pues mira este que tiene la gracia y... Imagínate que a Cristo de Nazaret le llamaban bebedor y comelón. En aquel tiempo que estaba más sano. En aquel tiempo que estaba más sano la tierra. Ahora bien, presentamos entonces nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿A quién? A Dios. No os conforméis a este mundo o a este siglo. Son 100 años lo que podemos durar, 120 años y ya. Pero Pablo dice, no se conformen a este siglo o a este tiempo de vida, sino más bien transformados por medio de la renovación, o sea, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. O sea, estos estudios son agradables y son perfectos porque son la voluntad de Dios, porque nos santifican, porque nos transforman, porque vamos oyendo y aunque creamos que no estamos aprendiendo, se nos va quedando. Y cuando venimos a ver, ya no somos el mismo. Ya nunca más vamos a ser los mismos, sino que vamos a irnos santificándonos. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. No que fue el ministro Miguel, no, es Dios. Porque la palabra no es mía, sino del que me envió. Ahora bien, de manera que debemos comprender que no debemos errar. Aunque por ahí dicen errar es de humano, ya nosotros tenemos que andar no como
terrenales, sino como espirituales, porque para eso es el conocimiento. Entonces, adquiriendo el conocimiento, tenemos que empezar a vivir en él. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, que seamos más celestiales en vez de terrenales, que seamos más espirituales en vez de carnales. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, 9 al 11, escribe el amado apóstol Pablo. ¿Quién? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oído, ¿por qué es importante el bolígrafo, el cuaderno? Agarrar y anotar el título y las citas bíblicas. Porque cuando tú lo transcribes de la Biblia al cuaderno, sabes que esto no lo estoy diciendo yo, porque no estoy juzgando ni condenando a nadie. Yo no vengo a juzgar ni a condenar a nadie. Al contrario, vengo a defenderlos delante de Dios, como un abogado defensor. Porque quien los acusa es Moisés. Porque de Moisés es la ley del pecado. Y el que está siendo condenado es el cuerpo de Cristo, el cual sois vosotros. Y quien los está defendiendo, en este caso, aquí es Miguel. ¿Por qué? Porque les está diciendo a Dios en un momentico que Cristo entregó su vida por nosotros. Y nosotros ciertamente, según la carne, hemos sido humanos y andado como terrenal. Pero llegando a la palabra de Dios, hemos sido justificados por la fe que tenemos en Cristo. Y hemos sido ahora, por haber sido predestinados, hemos sido transformados por la palabra de Dios. Y hoy esa misma palabra que nos justifica, ¿verdad?, es la que nos santifica para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Por eso aquí dejamos de sentirnos pecadores. Sabiendo esto, ojo aquí, y si esto eras alguno, o sea, fornicario, adúltero, borracho, afeminado, que se eche con varón, maldiciente, etcétera, si alguno era algo de esto, hoy, por la palabra de Dios, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Cristo bendito y para la gloria del Espíritu de Dios. O sea, que al oír esta palabra y tener la oportunidad de ser transformado por Dios, decimos, bueno, ya, hasta hoy hacía yo lo que hacía. Voy ahora a entregar mi vida a Dios y a vivir para Cristo. ¿Sí comprendemos? Muy importante esto y especial. Recordemos lo que está escrito en Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, todos los que tienen fe, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como está escrito en el libro histórico de Juan capítulo 1. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nosotros teníamos una vestidura terrenal. Ahora Dios nos está cambiando para una vestidura celestial. Por eso muchos dicen, ay, mira los santicos. Bueno, quieran o no quieran, al haber un cambio espiritual hay santidad. Porque el que bebía ya no bebe, el que fornicaba ya no fornica, el que adulteraba ya no adultera. Entonces, ¿hay o no hay un cambio? Y ese cambio es para bien o para mal. Entonces estamos siendo santificados. ¿Sí? El que robaba ya no robe, sino que trabaje y ayude más bien a los demás. ¿No es bueno eso? ¿No es mejor? Entonces es mejor que cambie ya. Así tenga así 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Si era un ladrón, es mejor que ya no lo sea y que ahora más bien esté con Cristo, Señor nuestro. ¿No es mejor? Y si era violador, ¿no es mucho mejor?
que sea transformado, que cambie. Entonces, para la gloria de Dios, esto más bien nos salva. ¿Nos salva a quién? De nosotros mismos. Porque nuestro mayor problema es nuestro propio enemigo, que es nuestra propia mente. Ahora bien, por lo cual también está escrito en Efesios capítulo 4, 1 al 6. Dice el amado apóstol Pablo, escribe: yo pues preso en el Señor, o sea, ya no hago lo que yo quiera, ahora soy preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es la santidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Aquí está hablando de una dicotomía, no tricotomía, sino dicotomía. Un cuerpo y un espíritu. 2. No que es ser, espíritu, alma y cuerpo. No, no somos 4. Somos un ser espiritual y un alma viviente, que es el cuerpo terrenal. ¿Ven? ¿Qué tiene el cuerpo? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, para ustedes contar. ¿Qué tiene el espíritu? Bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor. ¿Ven? Esto lo tiene el espíritu. Si andamos por la carne, entonces vamos a andar en todo lo que es la carne. Y si andamos por el espíritu, entonces andamos por todo lo que piensa el espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante eso. Así que un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, que es la santidad. Un Señor, una fe y un bautismo. La Biblia habla de 2 bautismos. El bautismo de Juan, que es de arrepentimiento, que ahora es un rudimento. Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Es un rudimento. El bautismo del Espíritu Santo, que llega a través del conocimiento. ¿Estamos siendo nosotros hoy bautizados? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra es el agua con que Dios hoy nos bautiza. El conocimiento. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos un solo Dios, el invisible e inmortal. Tenemos un solo Señor, Cristo, el Todopoderoso. Y tenemos a un apóstol, que es el amado apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros tenemos. Una fe y un bautismo en el Señor y Dios Todopoderoso y Eterno. Ellos 3 nos hablan, que es la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos 3 nos hablan a nosotros a través de las Escrituras. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a su palabra. ¿Ven? ¿Y qué va a pasar? Somos transformados, porque tomamos el consejo, y el que toma consejo no llega viejo. Llega viejo. El que toma el consejo llega a viejo. ¿Llega o no llega? Llega viejo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea, del regalo que Dios nos ha dado. Como está escrito en Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Mira pues, Efesios 5, del 15 al 20. Mira pues con diligencia, oído aquí, amada, cómo andéis, no como tontos. ¿Ven? En la Biblia dice, ustedes lo van a leer y ustedes van a ver que ahí dice no como necios. Pero como yo sé por el conocimiento que tengo que nuestro Señor me dejó escrito, no llamarás necio a nadie, porque necio es peor que maldito. Todo el que llame necio a su hermano no se le perdona, es digno de juicio.
Entonces no llamemos al hermano necio, pero recordemos que necio es como una persona tonta, que cae. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, dice, hey, mosca, seamos diligentes en las cosas del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como tontos, sino como sabios. ¿Qué hace el sabio? ¿Ve el mal? Si el sabio ve que va a hacer el mal, se va a apartar, porque es sabio. No puedo hacer eso porque voy a hacer el mal. A veces de pronto el cuerpito quiere echar un chiste, pero a cuesta de la tristeza de otro. Entonces, ¿veis que vas a hacer el mal? No lo hagáis. Porque esas lágrimas que bote la otra persona, las termina botando uno también. Eso ocurre mucho. Así que, mira pues con diligencia cómo andéis, no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. ¿Dónde está eso? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Entonces dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿Dando qué? Gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Religiosos tampoco quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Siempre nos va a dar la salida. Por eso toda la confianza, toda esa fe que tenemos adentro, tenemos que ponerla en Cristo. Poderoso es Dios para hacer que seamos sanos. No mandó al profeta a reverdecer los huesos. ¿Y usted cree que no tiene Dios el poder para sanarnos a nosotros? Entonces vamos a hacerlo. Poner toda esa confianza, ¿verdad?, en el Señor. ¿Y dónde está el Señor? Vosotros. Así que en nosotros está el Señor. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 17 y 18. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Son hechas nuevas hoy? Amén. Con esto que hemos oído, todo empieza a florecer. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio este ministerio ¿de qué? De reconciliación. Yo no le puedo llegar a un hermano y decirle, mira, tú eres un pecador. ¿Ahí cómo se reconcilia con Dios si es pecador? Digo que irle con la verdad. Si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya yo no te veo así. Y Dios tampoco. Dios envió a Cristo a perdonar tus pecados. Tus pecados fueron perdonados. Tú tienes ahora que ser agradecido con Dios con el regalo que te dio. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, transformemos el cuerpo terrenal en un ser celestial. Empecemos a vivir por el Espíritu y empecemos a
cancelar en nosotros, a destruir en nosotros los deseos terrenales. Por lo menos yo, la borrachera ya la tengo destruida. ¿Para la gloria de quién? Dios. De Dios. ¿Me entiendes? Y así muchos deseos de la carne, hasta que ya no estén y nosotros seamos perfectos en Cristo, Señor nuestro. Y esta oportunidad solamente es para Miguel León, no, para todos. Para todos, porque en eso Dios no hace acepción de personas, en cosas como esa. Por eso, queridos hermanos, doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por esta gran familia de gracia. ¿Por esta qué? Gran familia de gracia, y por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. Ay, mira el príncipe. Díganme ustedes algo, ustedes son hijos del Rey de Reyes. ¿Y el hijo del Rey de Reyes qué es? Ustedes son príncipes y princesas de Dios. Yo sí me lo creo porque yo soy hijo del Rey de Reyes. ¿Y quién me lo quita si la fe está en mí? ¿Y en ustedes? De la misma manera. Entonces recuerden que ustedes son príncipes y princesas de Dios. Así que por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios por el Espíritu Santo que está en mí. Recibo que están prosperados con toda prosperidad. Que Dios abre las puertas y la ventana de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor, mi Dios, como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una iglesia deseada por Cristo. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos mandó? Dios. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos siendo transformados para transformar. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Gracias y paz. Recibo.